Bueno, este es también un taller de parciales o exámenes viejos de sistemas de ecuaciones diferenciales del profesor Johnny Manrique. Vamos a empezar con este punto que nos dice que consideremos este sistema donde A es nuestra matriz y nos pide que hallemos estos cuatro puntos: los valores propios de la matriz, los vectores propios correspondientes a los valores propios de la matriz, el conjunto fundamental de soluciones y la solución matricial fundamental. Eh, Empecemos. Para hallar los valores propios, utilizamos esta fórmula. Hacemos o obligamos que el determinante de la matriz sea cero, restándola de, de una matriz identidad, pero en vez de tener valores 1, 1, 1, tiene valores lambda. Aquí está todo el procedimiento. A esta matriz nueva le calculamos el determinante, encontramos la ecuación característica, el polinomio característico de esta matriz y hallamos sus valores propios por división sintética, que a veces salen polinomios de orden 3 que no son fácilmente factorizables y tenemos que utilizar división sintética. Aquí salen los valores propios. Una vez obtenidos los valores propios, se hallan los vectores propios utilizando la fórmula la matriz menos la matriz identidad por lambda, esta es por k, que es el vector, igualado a cero. Este cero está escrito en negrilla, aquí se ve mejor, porque pues esto indica un cero vector, ¿ya? Entonces, de esta matriz salen las ecuaciones. Lo que tenemos que hacer es tomar la matriz A y tomar el valor de lambda al cual le queremos hallar un valor, el vector propio. Aquí tomé como ejemplo A1, voy a agrandarlo. Aquí tomé como ejemplo A1 como vector propio, como valor propio, perdón, y saco las ecuaciones del sistema o de las dos matrices, multiplicando las dos matrices. Despejo los valores de K1, K2 y K3 y escribo el vector. Cabe recalcar que aquí estamos utilizando el método matricial para hallar la solución o la solución fundamental de este sistema. Aquí utilizamos el valor de lambda igual a 3 para hallar su vector propio. Aquí utilizamos el valor de lambda 2. Y, a ver, hay algo más que recalcar y es lo siguiente. Para el método matricial, lo primero, calcular valores propios. Lo segundo, vectores propios. ¿Cómo se calcula esta? Con, con el determinante de la matriz A menos lambda I. ¿Y cómo se calcula esta? Con la matriz A menos lambda I multiplicada por un vector. Y el vector, supongamos que queremos hallar el vector de una matriz 3 por 3, tenemos que tener un vector columna de 3 componentes. Aquí terminamos de encontrar los valores propios, los vectores propios, perdón, y se halla el conjunto fundamental de soluciones. Se escribe de esta forma, este es el conjunto fundamental de soluciones, y esta es la solución matricial fundamental, que se saca de todo aquello que acompaña a las constantes en la solución general, excepto las constantes, estas de aquí. Tenemos este segundo punto. Esta vez es una matriz 2 por 2, donde A es esta matriz que aparece aquí. Y nos pide hallar los valores propios, los vectores propios y el conjunto fundamental y la solución matricial fundamental. Entonces, tenemos la matriz A. Recordemos que para poder calcular el determinante o poder hallar el polinomio característico de esta matriz, tenemos que obligar a que su determinante sea cero o esté igualado a cero. ¿Y cómo lo logramos? A partir de esta ecuación. El determinante de A menos lambda por I igual al vector cero. De aquí
podemos sacar el determinante de esta nueva matriz, que es esta matriz A menos lambda I, y de ese determinante sacar el polinomio característico y hallar sus raíces. En este caso son raíces complejas. Hallar los vectores propios de las raíces complejas. Se toman los dos valores, es lambda de 1 más i y lambda de 1 menos i. Entonces, como se mencionó anteriormente, lo que se hace aquí es reemplazar donde aparece lambda en la matriz A menos lambda i, simplificar, sacar o encontrar sus ecuaciones y determinar cuáles son los valores de las constantes cuáles son los valores de los componentes de ese vector para ambos casos, para lambda 1 más i y para lambda 1 menos i. Después de hallar esos vectores, se halla el conjunto fundamental de soluciones. Pero esta vez, como son raíces imaginarias, se utiliza la fórmula de Euler para poder simplificar o escribir de la manera correcta esta solución, donde esto es alfa, esto es beta, y se ubican en donde indica la fórmula de Euler. Hay dos partes, real e imaginaria. Aquí está la matriz fundamental, la solución o la matriz fundamental de soluciones, y eso sería todo por este ejercicio. Tenemos este tercer ejercicio, consta de hallar la solución única del sistema. Nos piden la solución única del sistema por esta condición inicial y nos dan todo este sistema. Ya es no homogéneo porque tiene una función RT que contiene los términos no homogéneos del sistema de ecuaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar primero sus valores y vectores propios, aquí y aquí. Recordar que para hallar los valores propios tenemos que encontrar el polinomio característico de esta matriz, y eso lo logramos haciendo que el determinante, o obligando que el determinante de esa matriz sea cero, restándole una matriz lambda por i. Aquí están sus valores propios. Para cada uno de sus valores va a haber un vector propio. Aquí están. Para lambda 6 y para lambda 1. Aquí están sus respectivos vectores propios. Se escribe la solución homogénea, que para estos casos de la solución homogénea, como si tiene valores reales y no son lambdas imaginarios o complejos, se escribe de la forma una constante por el vector por Euler a la lambda t, donde k, o este vector, es el valor que le corresponda a la lambda o al valor propio que tú reemplaces aquí. Esta constante es arbitraria, puede ser C1, C2, C3, en el orden que tú lo quieras poner. Y de la solución homogénea, tenemos que, después de eso, proponer una solución particular para el término no homogéneo. En este caso es Euler a la t y Euler a la 2t. Esto, Euler a la t, Euler a la t y Euler a la 2t se pueden separar en dos vectores. Puede ser 1, 0, Euler a la t más 0 y 1 por Euler a la 2t. Y haciendo la suma de esto nos tiene que dar el mismo vector. Entonces aquí proponemos nuestra solución particular, considerando que si yo pusiera o quisiera hacer una solución particular de esta forma, no haya dependencia lineal con la solución homogénea. Pero si yo no pongo esta t aquí, habría una dependencia lineal con este término. Entonces por eso pongo una t aquí. También considero, esto es parte de la teoría de sistemas de ecuaciones, considerar para la solución particular todas las potencias de t hasta cero. Por eso es que aquí se pone el término de Euler a la t también. Entonces, de esta solución se aplica como el método de superposición de orden superior. Como hablamos
orden superior y de superposición, hay que recordar que en superposición, cuando nosotros proponíamos una solución particular para, para las funciones no homogéneas, o las partes no homogéneas de la ecuación diferencial, en este caso del sistema de ecuaciones diferenciales, teníamos que ver la estructura del sistema o de la ecuación diferencial y ver cuántas derivadas había y derivar nuestra solución particular tantas veces dijera la ecuación diferencial. En este caso dice que la derivemos una vez, esta es la notación de Newton, x punto. Entonces derivamos una vez nuestra solución particular, aquí está calculada, y nos queda reemplazar en la estructura la derivada de x de p por la matriz A por x de p, resolver las operaciones que hay que hacer. Por ejemplo, aquí salen eh, multiplicación de matrices, una suma de matrices, y nos quedaría encontrar las ecuaciones para determinar las constantes. ¿Y quiénes son estas constantes? O a quién pertenecen? A los vectores de la solución particular. Entonces, cuando ya tengamos nuestros vectores de solución particular, podemos escribir nuestra solución general como la solución complementaria más la solución particular y aplicar la condición inicial. Cuando dice x de 0, recordemos que esto se escribe como x de t, pero x de 0 es cuando t es igual a 0. Entonces, todo lo que tenga 0 aquí se va a simplificar, ¿no? Entonces, esto nos obliga a encontrar C1 y C2, que eran nuestras constantes arbitrarias. Pero queremos es encontrar la solución particular exacto para esta condición inicial, x de 0 del vector 1, 2. Entonces, hacemos las operaciones o simplificamos lo que tengamos que simplificar en esta parte y sacamos las ecuaciones. C1 más 2C2 menos 7 séptimos igual a 1. Despejamos o hallamos los valores de C1 y C2, reemplazamos en la solución, en la evaluación de la condición inicial y verificamos que esos valores de C1 y C2 nos den exactamente sumados, restados, las operaciones que tengamos que hacer aquí, den el vector de la condición inicial. Si no da el vector de la condición inicial, algo está fallando. Consideramos este cuarto punto donde tenemos que aplicar el método de variación de parámetros para resolver este sistema de ecuaciones. Lo más especial de este método de variación de parámetros, ya sabemos que es que no tenemos que proponer una xp para cada uno o este vector de la función de funciones no homogéneas, porque pues si lo hiciéramos por método de superposición sería un poco largo, la verdad. Entonces, no tenemos que proponer una solución particular, pero sí tenemos que integrar. Sí o sí también necesitamos hallar los valores propios y hallar los vectores propios para cada uno de esos valores propios, ¿ya? La forma de verificar que nuestros vectores propios sean correctos es haciendo esta ecuación o estas operaciones, donde esta es la matriz A multiplicada por el vector propio que acabamos de encontrar y el vector propio multiplicado por el valor propio. Entonces, eso nos tiene que dar una igualdad, ¿ya? O podríamos decir que la matriz original también, eh, o la matriz más bien para A lambda menos A menos y lambda i por el vector que acabamos de encontrar nos tiene que dar un vector 0. Entonces, como dije, encontramos o hallamos los vectores propios de cada lambda. Con esos vectores propios y con los valores propios escribimos nuestra solución complementaria y de aquí sacamos la matriz fundamental. Recordemos, la matriz fundamental es todo aquello que acompaña a las constantes excepto las constantes. Entonces por eso aquí aparece
1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Euler a la 2t por Euler a la 2t, 0. 0, 0, 0, 0, Euler a la 3t. Y se halla la matriz inversa de, esto es phi de t, la matriz fundamental se denota con esta simbología, phi de t, se halla la matriz inversa de phi de t, y como esto es una matriz 3 por 3, utilizamos la siguiente fórmula, o bueno, la verdad, para hallar el determinante de cualquier matriz se utiliza la siguiente fórmula. Entonces decimos que el determinante de la matriz A, un ejemplo, es igual a la adjunta de A sobre el determinante de A. Qué determinante de A. Entonces, para nosotros poder hallar esa matriz adjunta, tenemos que encontrar la matriz de cofactores. Recordemos que para poder hallar la matriz de cofactores tenemos la siguiente fórmula. CIJ es igual a menos 1 a la I más J por la menor IJ. Entonces supongamos que queremos hallar la menor o el cofactor de el elemento 1, 1, C1, 1. Entonces 1 más 1, 2, ese menos 1 se va a volver positivo, más 1, por la menor, y la menor es simplemente tomar de la matriz original eh, y tapar lo que aparezca la fila 1 y la columna 1, y ese va a ser el valor que va a ir en la matriz de cofactores en la posición 1, 1. Entonces, la matriz adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores, por eso aparece esta notación aquí, C de T. Entonces, se calcula el determinante de esa matriz y se hace la operación para poder hallar por fin la matriz inversa, ¿no? Una explicación más detallada sobre cómo hallar la matriz de cofactores es la siguiente. La matriz de cofactores, para nosotros poder hallarla, se rige por esta fórmula, ¿ya? Si queremos hallar el componente de la fila 1, columna 1, que va a ser el de aquí, tenemos que tomar la matriz fundamental, tapar lo que hay en la columna 1, tapar lo que hay en la fila 1 y solamente tomar la matriz que nos quede sobrando, o sea, lo que nos quede por fuera de lo que tapamos. Entonces, tendríamos que calcular el determinante de esta matriz 2 por 2 y eso nos da Euler a la 5t. Ya que tenemos la matriz fundamental, utilizamos la siguiente fórmula para hallar xp. Recordemos que el método de variación de parámetros ya nos entrega la solución particular. La matriz fundamental por la integral de la matriz inversa fundamental por la función de t. ¿Quién es la función de t? Nuestra componente o nuestras componentes no homogéneas de la ecuación, en este caso de la ecuación del sistema de ecuaciones, en este caso este vector. Entonces reemplazamos donde está la matriz fundamental, la integral, la matriz inversa y la función f de t. Se hace este producto. Otra cosa que hay que recalcar y es muy importante es que el producto de matrices no es conmutativo. Eso quiere decir que tengo una matriz 1, 1, 2, 3 y la multiplico con otra matriz 1, 3, 2, 1 y la multiplico con otra matriz 4, menos 4, 1, 1. Yo no puedo multiplicar esta con esta y luego es el resultado de esas dos con esta, porque no me va a dar el mismo resultado. Tengo que multiplicar primero desde izquierda a derecha, de aquí esta con esta y luego ese resultado multiplicarlo con esta matriz. Entonces, después de nosotros hacer y multiplicar estas dos matrices, tenemos que integrar la matriz. Puede sonar un poquito complejo, puede sonar algo extraño, y la verdad es que la integral de matrices o integración de matrices
Simplemente supongamos que tenemos la matriz T, T cuadrado, y aquí abajito un 1 y un 2. Entonces nos dice que tenemos que integrar esta matriz. Simplemente tenemos que tomar la integral de t, la integral de t cuadrado, la integral de 1 y la integral de 2. Todo esto con respecto de t, como lo dice el diferencial. Calculamos esas integrales y nos queda, por último, hacer el producto de la matriz fundamental por el valor de la integral. Y eso nos entregaría nuestra xp. Entonces la solución general se escribe sumando xc más xp. ¿Ya? Entonces, eso sería todo. No nos dan una condición inicial para poder determinar las constantes de la solución homogénea. Entonces, esta es la solución general para este sistema de ecuaciones. Consideramos este punto donde nos pide determinar la matriz exponencial y la solución matricial de este sistema de ecuaciones. Entonces, aquí tenemos el punto. Tenemos dos formas de hacerlo: cuando la matriz es diagonalizable y utilizar esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula para cuando la matriz es diagonalizable. Esta es una fórmula de potencias. Entonces, lo primero, si vamos a utilizar esta fórmula, es hallar los valores propios y los vectores propios, o eigenvalores, eigenvectores, o autovalores, autovectores, tiene varios nombres. Aquí nos damos cuenta de que esto es una matriz no diagonalizable. Aquí podemos ver que si nosotros calculamos el valor propio, nos va a dar lambda cubo igual a 0. Eso quiere decir que es un lambda igual a 0 por lambda igual a 0 por lambda igual a 0, o sea que es lambda igual a 0 con multiplicidad 3. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que tener o estar seguros de que esta matriz nos va a dar 3 vectores propios. Pero si le aplicamos Gauss a esta matriz, nos va a quedar simplemente esta matriz. O también podemos ver que cuando hay una matriz con dos o más ecuaciones que se parezcan, o una o más ecuaciones que se parezcan, se pueden cancelar, o sea, se pueden volver cero. Entonces, si yo quiero volver la primera fila con la segunda fila, esta la puedo cancelar y se vuelve 0, 0, 0. Y esta con esta, si la multiplico con 2, también la voy a volver 0. Entonces, esto lo que me da a entender es que a esta matriz solamente le salen dos vectores propios para este valor de 0. Entonces, tendríamos que buscar un vector generalizado o buscar otra forma de hacer, de hacer el ejercicio. Aquí entramos a esta fórmula, la serie. Entonces tendríamos que calcular a cuadrado, que es multiplicar la matriz A por sí misma, y eso nos da un resultado de una matriz 0. Entonces la matriz original no es diagonalizable, pero sí es nilpotente, porque a cuadrado es igual a una matriz 0. Entonces sustituimos los valores de A y los valores, supongamos aquí está la matriz de identidad, aquí aparece una matriz de identidad por B sub 0, una constante de 1 por la matriz A y una constante de 2 por la matriz A cuadrado, pero como la matriz A cuadrado es 0, simplemente se pone 0. Entonces se suman las tres matrices y este es el resultado. Como tengo multiplicidad 3, necesito tres ecuaciones. ¿Y cómo consigo las tres ecuaciones? Haciendo esta misma fórmula aquí, pero en vez de poner A, pongo lambda. La derivo dos veces para poder conseguir las tres ecuaciones y de aquí ya me salen los valores, porque Euler a la 0t es 1, B0 es igual a 1 y 0B1 más 0B2 es 0, entonces B sub 0 es igual a 1, aquí aparece, y B1 es igual a t por 1, o sea, B1 es igual a t, aquí aparece. Entonces esos valores se reemplazan aquí en la matriz exponencial y ese es el resultado de la matriz exponencial. Y el resultado de la solución para ese sistema de ecuaciones, recordemos que es multiplicar esta matriz exponencial por un vector de constantes.
Exprese el sistema matricial en forma de ecuación lineal. Lo que tenemos que hacer básicamente es saber que esto se puede escribir como un x' de t y esto de aquí se puede escribir como un x de t, que simplemente eh, va a hacer referencia a que dentro de sí están las tres variables x, y, z. O si fuese un sistema de 2 por 2 simplemente habría dos variables x, y. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es dx de t igual a 1 por menos y por 2. Recordemos que la multiplicación de matrices se hace de la siguiente forma: filas por columnas, más 1 por Euler a la menos t, menos 3t. Estos ya son los términos no homogéneos de la ecuación. Y así sucesivamente con cada una de las líneas de la ecuación, del sistema de ecuaciones. Lo mismo nos pide para este segundo punto, es escribirlo de la misma manera: un dx de t igual a 3 por x menos 7 por y más 4 por seno de t menos, y entre paréntesis, t menos 4 por Euler a la 4t. Tenemos este ejercicio. Nos piden hallar o encontrar la solución general de este sistema. Este sistema lo podemos escribir en forma matricial y utilizar el método matricial para poder hallar la solución general del sistema. Pero aquí vamos a utilizar el método de determinantes. Básicamente esto lo escribimos en forma de operador diferencial, porque recordemos que el operador diferencial es la única forma de la derivada que puede ser algebraicamente operada. Entonces escribimos dx de t más 4x menos 2y, la pasamos todo a un solo lado, y factorizamos lo que podamos factorizar. En este caso podemos factorizar una x, entonces quedaría x de más 4. ¿Ya? Y se toma como el coeficiente de las variables lo que se factorizó. En este caso es d más 4 menos 2 y 5 medios más 2 menos 2, d menos 2, perdón. Entonces, para x se sigue esta fórmula, ¿no? Entonces se puede decir que para x es L1, L2, L3, L4, una x aquí, y aquí se pone R de t 1, R de t 2, y aquí se ponen L2 y L4, por decirlo así, ¿no? Ahorita les muestro más bien en la presentación, en las diapositivas, está mucho mejor escrito. Entonces se utiliza esta forma para calcular el determinante de esta matriz. Se iguala a 0 porque el determinante de esta otra matriz es 0. Y se encuentra una ecuación auxiliar. ¿Qué es lo que pasa con este método de determinantes? Cada que nosotros hagamos, supongamos, queremos hallar x de t, entonces tenemos que tomar los valores de la matriz, calcularle su determinante, tomar estos valores de la otra matriz, calcular su determinante y encontrar una ecuación de orden superior. ¿Ya? Entonces, encontramos, de hecho aquí está la ecuación de orden superior, como en orden superior tomábamos la ecuación y le sacábamos una ecuación auxiliar, hallábamos sus raíces y con esas raíces ya podíamos escribir nuestra solución complementaria. Lo mismo funciona para y. Ya saben, este determinante va a ser 0, hacemos este determinante, nos queda una ecuación de orden superior, la resolvemos por los métodos de ecuaciones de orden superior y escribimos nuestra solución complementaria. Como dije, les iba a mostrar esto de una forma más detallada. Aquí está. Básicamente aquí utilizamos la regla de Cramer. Si tenemos este sistema de una ecuación diferencial, por RT tenemos las constantes los coeficientes de las variables, ¿ya? Que en este caso son d más 4 menos 2, 5 medios y d menos 2. Y aquí se pone R1 de t y R2 de t, pero como en ese caso no tenemos
funciones de t, pues ponemos 0, que no hay. Y L2 y L4 se ponen aquí. Pasa lo mismo, pero al contrario con Y. Aquí ponemos en la primera columna, como aquí pusimos R de T, aquí vamos a poner L1 y L3. Y en la segunda columna vamos a poner las funciones de T, pero como no hay funciones de T, también va a ser 0. Entonces, para seguir con el procedimiento, nos quedaron dos soluciones, X de T y Y de T, pero nos quedaron en función de unas constantes arbitrarias, C1, C2, C3 y C4. ¿Ya? De hecho, vamos a ver, eh, por aquí lo tengo escrito. C1, aquí está. C1 sobre la T, menos 3,2 sobre la T, y C3 y C4. ¿Ya? Entonces, esto no lo podemos dejar así y tenemos que reducir las constantes porque tenemos simplemente dos ecuaciones, no podemos tener cuatro constantes. Tenemos que tener la misma cantidad de incógnitas que la misma cantidad de ecuaciones. Entonces, lo que hacemos es un proceso de reducción de constantes. ¿Y cómo logramos esto? Tomamos una de las ecuaciones originales y nos dice deriva x con respecto de t. Entonces, derivas tu solución x de t. Aquí reemplazas tu función x de t y la multiplicas por menos 4 y aquí reemplazas tu función y de t más 2 y de eso pues, salen estas ecuaciones, estas de aquí, en las cuales podemos factorizar los Euler e igualar esas constantes a cero. ¿No? Entonces de aquí podemos despejar, supongamos que queremos que todo esté en función de C1 y C2, entonces de las ecuaciones despejamos C4 y C3 para saber C3 a qué es equivalente en el valor de C1 y C4 a qué es equivalente en el valor de C2. Entonces quedaría escrita de esta forma, ya solamente con dos constantes y dos ecuaciones. Nos dice que apliquemos el método de variación de parámetros para resolver este ejercicio. Lo bueno es que esto es un ejercicio en donde las funciones o las funciones R de t son constantes. Eso quiere decir que también podríamos aplicar el principio de superposición y proponer un vector constante. También saldría de forma rápida este ejercicio. Por variación de parámetros, recordemos que lo primero que tenemos que tener son los valores propios y los vectores propios, ¿no? Entonces, calculamos nuestros valores propios, calculamos nuestros vectores propios y escribimos nuestra solución homogénea. Hallamos la matriz fundamental. La matriz fundamental es todo aquello que acompaña a la constante, excepto la constante arbitraria, y eso forma las columnas de nuestra matriz fundamental phi de t. Esto es una forma de calcular la adjunta de una matriz 2x2 de una forma más rápida para ahorrar tiempo. Y es invertir el sentido o el espacio que ocupa A y D y cambiarle el signo a B y C. Entonces, para ahorrar tiempo, esto nos sirve bastante. Entonces, recordemos que la fórmula para calcular la inversa de una matriz es igual a la adjunta de la matriz por el determinante de esa matriz. Entonces, aquí tenemos el determinante, aquí tenemos la adjunta de la matriz, calculamos la matriz inversa y la reemplazamos en la fórmula de variación de parámetros, ¿ya? Que nos dice que x de p es igual a phi de t por phi inversa de t por la función f de t por el diferencial de t, ¿ya? Entonces nos queda simplemente hacer el producto que está dentro de la integral, resolver la integral, volver a multiplicar el resultado de esa integral por la matriz fundamental y eso nos entregaría xp. Entonces la solución general de este sistema es xc más xp y xc ya lo teníamos, simplemente le sumamos xp y eso sería todo por este ejercicio. Nos dan este ejercicio, dice, dado el sistema matricial, este sistema 2x2, calcular la matriz exponencial para la matriz de coeficientes y calcular o encontrar la solución general del sistema dado, ¿no? Entonces, como nos dice matriz exponencial,
nosotros podemos recordar que la solución de esto es igual a la matriz exponencial eh, por un vector de constantes. ¿Ya? Entonces, lo primero que podríamos aplicar aquí es esta fórmula, que es cuando la matriz es diagonalizable. Entonces, aplicamos la fórmula de P por Euler a la dt por la matriz inversa de P. Todo esto es una ecuación matricial. Entonces, lo primero que necesitamos es hallar los valores propios y los vectores propios. Ya después de que nosotros hallamos los valores propios y los vectores propios, construimos la matriz P. Y la matriz P se forma con los vectores propios. ¿Ya? Entonces, el primer vector propio, un momento, el primer vector propio, nosotros lo calculamos aquí, menos 3, 2, y el segundo vector propio, menos 1, 2. Entonces, las columnas de esa matriz van a ser los vectores propios. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos también construir la matriz D, porque aquí dice exponencial a la D por T, y la matriz D se construye con los valores propios. ¿Ya? En este caso son 2 y menos 2. Y esos valores propios van en la diagonal principal de la matriz. El resto se rellena con ceros. Entonces, se calcula la matriz exponencial de t. Eso simplemente es multiplicar la matriz d por t y ponerle la exponencial y calcular la inversa de p. En este caso, como es una matriz de 2 por 2, podemos aplicar lo mismo que vimos en el ejercicio anterior, que es cambiar el orden de D y A en la diagonal principal y cambiar el signo de las componentes B y C. ¿Ya? Entonces calculamos la matriz inversa, que está, recordemos que para calcular la matriz inversa necesitamos la adjunta de la matriz P y el determinante de la matriz P, hacer la división entre esos dos y ese resultado sería la matriz inversa. ¿Ya? Entonces cuando ya tengamos P, cuando ya tengamos la matriz exponencial de T y la matriz inversa de P, la podemos reemplazar aquí en la fórmula y recordar que el producto es así, izquierda-derecha, este por este y este por este, ¿ya? Teniendo ya este resultado. Entonces, esta es la matriz exponencial para la matriz de coeficientes, pero la solución general del sistema es multiplicar esta matriz exponencial por un vector de constantes, que en este caso el vector de constantes va a ser un vector columna C1, C2. ¿Por qué? Tenemos dos ecuaciones, necesitamos dos constantes. Encuentra la solución general del sistema. Nos dan este sistema con esta condición inicial y nos pide que resolvamos este sistema por el método matricial, por el método exponencial, por la transformada de Laplace y por Cayley y Hamilton. Entonces, primero por el método matricial, empecemos con ese. Entonces, por el método matricial, lo primero que tenemos que hallar son los valores propios. Se halla con esta fórmula, haciendo que el determinante sea igual al vector 0. Se halla el polinomio característico, se hallan los valores de lambda, los valores propios. En este caso hay uno que tiene multiplicidad 2 y se hallan sus vectores propios. En este caso, como lambda igual a 1 tiene multiplicidad 2 y la matriz no nos da sino dos vectores propios, nos hace falta un vector propio para el otro valor propio, ¿no? Que nos sobra, el valor repetido. Entonces, cuando nosotros tenemos este caso, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula. A menos lambda por i por el vector que queremos hallar, en este caso es u, igual al vector que ya encontramos. Entonces, con esta ecuación ya podríamos hallar el vector u. Entonces, tomamos la matriz A
A menos lambda I, perdón, y la ponemos de esta forma, ¿no? O sea, igualamos o ponemos en este sentido otra columna con los valores del vector propio que calculamos anteriormente. Aplicamos Gauss, esta nos queda una fila de ceros, eso nos indica que va a haber una de las variables que va a ser libre, ¿ya? Entonces aquí aplicamos o multiplicamos para encontrar las ecuaciones. U3 es igual a 0, y si decimos que U3 es igual a 0 en estas dos ecuaciones, pues nos va a quedar que U2 es igual a 4 quintos, mucho más sencillo de calcular, y simplemente en la primera ecuación reemplazar el valor de U3 y el valor de U2 para despejar el valor de U1. Y así encontraríamos nuestro vector generalizado, nuestro vector propio que nos hacía falta. Aquí calculamos el vector propio para lambda 2 y escribimos nuestra solución general, que la solución general, recordemos, en este caso solamente tenemos valores propios reales. La solución general se escribe de la forma C1 por K, que K es el vector, por Euler a la lambda T. El vector y lambda pues tienen que ser el vector de ese valor propio, y lambda es el valor propio. Entonces aquí escribimos nuestra solución general del sistema y aplicamos la condición inicial cuando t es igual a 0, ¿ya? Para poder determinar las constantes C1 y C3 y C4, para poder escribir o dar respuesta de la solución única del sistema de ecuaciones. Entonces tenemos estas ecuaciones donde tenemos que encontrar las incógnitas o las constantes, y aquí está el proceso para encontrar las constantes. Básicamente es tal cual como en orden superior cuando tenemos que determinar las constantes de la solución particular. Entonces, lo único que nos queda es escribir nuestra solución general sumando xc más xp y incluir las constantes que obtuvimos de estas ecuaciones. Vamos con el método exponencial. Recordemos que para el método exponencial necesitamos calcular valores propios y vectores propios, pero pues como ya los calculamos en el método matricial, ¿para qué volverlos a calcular, no? Lo que sí se calculó aquí fue el vector generalizado para el valor con multiplicidad 2. Y aquí pues tenemos el resultado de haber calculado pues ese vector generalizado, ¿no? Que se obtiene básicamente de la misma forma. Esto es A menos lambda por I igual o por W, que es el vector generalizado que queremos encontrar, igual a uno de los vectores que encontramos. En este caso, este, pues es el vector que encontramos desde 1, entonces tendríamos que usar ese, no utilizar el vector de lambda 2. Entonces, eh, aquí tenemos la fórmula para la matriz de Jordan. La matriz de Jordan es igual a la matriz inversa de P por A por P. Entonces, esto es una ecuación matricial. Para calcular la matriz inversa de P, recordemos que la matriz de P se forma con los valores o con los vectores eh, propios que hallamos, ¿ya? Primero, pues van los vectores, perdón, de lambda 1 y por último va el vector de lambda 2. Forman las columnas de la matriz P. Entonces necesitamos hallar el determinante de P y hallar la matriz adjunta de P. Entonces la matriz adjunta de P se puede calcular por la matriz de cofactores y recordemos que la matriz adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. Entonces, al reemplazar nosotros en la fórmula de Jordan, tenemos que hacer el producto, recordemos que es de izquierda a derecha, y nos da este resultado como matriz de Jordan. Entonces tenemos que calcular ahorita Euler a la JT, o sea, la matriz de Jordan por T y exponencial. Entonces si yo multiplicase esta matriz por T me quedaría T, T, sí, T, aquí otra T, una T más y 2T, ¿ya?
Entonces, utilizamos ahorita esta fórmula. Esta es diferente. Es unir a la AT en la matriz exponencial por la matriz P, por la matriz unir a la JT, por la matriz inversa de P. Entonces, aquí se me ocurre que esto es unir a la T y T unir a la T para evitar dependencia lineal, perdón. Hacemos los productos, recordemos que es de izquierda a derecha, y obtenemos este resultado como la matriz exponencial. Ahora por el método de Laplace podemos tomar una ecuación transformada SI menos A por X de S igual a X sub 0, que es la condición inicial, calcularle el determinante a esa matriz y eh, escribir la matriz adjunta de SI menos A. Entonces las expresiones para x de s serían x de s, la adjunta de si menos a, por el determinante de s, ¿no? Por x sub 0. Entonces reemplazamos aquí y descomponemos por fracciones parciales. Entonces, 3s más 2 por este determinante. Entonces despejamos o hallamos las variables que queremos encontrar, a, b y c en este caso. Lo mismo para cada una de las transformadas que aparezcan o de las funciones x de s que aparezcan, y le aplicamos la transformada inversa a cada una de estos componentes de la transformada de Laplace o de las funciones de s más bien, y escribimos aquí nuestro resultado en función x de t, ya cuando ya hemos aplicado la transformada de Laplace. Encuentra la solución general del sistema. Nos dan este sistema y nos piden hallar la solución general. Entonces podemos reescribirlo para utilizar el método matricial. Recordar que lo primero que tenemos que hacer en el método matricial es hallar los valores propios y los vectores propios, ¿ya? En este caso, si yo lo reescribo, quedaría la derivada de x y de y compacta solamente en x' de t, igual a los coeficientes de las variables x, y por una x de que comprime o tiene en su interior las dos variables x y y. Entonces, después de que nosotros hallamos los valores y vectores propios, simplemente nos queda escribir la solución general de este sistema. Nos piden resolver este sistema, básicamente es hallar la solución general de este sistema también. Viéndolo así a simple vista, con números decimales, es raro de ver algo con números decimales en este caso, porque pues, los números decimales también se pueden expresar como fracciones, y es precisamente eso lo que vamos a hacer para facilitar el cálculo de esta matriz. Entonces 0.5 es lo mismo que un medio, 0.25 es lo mismo que un cuarto y 0.2 es lo mismo que un quinto, ¿ya? Entonces, pues nosotros podemos utilizar el método matricial y hallar los valores propios y los vectores propios. Eh, de hecho, para el determinante de la matriz A menos lambda I igual al vector 0, sale un polinomio de grado 3, que lo podemos hacer por división sintética. Lo interesante de esto es que tenemos que encontrar los divisores de 1 sobre 40, ¿ya? Y entonces pensemos en los divisores de 40. Los divisores de 40 son 1, 2, 4, 5, 8, 10. Y lo mejor es que si pensamos en los divisores de 1 sobre 40, van a ser 1 sobre 1, un medio, un cuarto, un quinto, un octavo, un décimo, y así con los demás divisores. Entonces, con la división sintética puede ser algo muy interesante, y es que se puede tomar
e ir evaluando la parte positiva y la negativa por obligación de cada uno de los divisores de 1/40 hasta encontrar uno que en el residuo de la división sintética de exactamente cero. Cuando encontremos un valor o un divisor de 1/40 que dé cero, podemos determinar que eso es una raíz y podemos escribir eh, el resto de la ecuación que antes era de tercer grado como una de segundo grado con estos coeficientes, que haría lambda cuadrado más 1/20 por lambda menos 1/20 por lambda más un medio. ¿Ya? Entonces, esto es factorizable, ¿ya? Y se despejan los valores de lambda, que es menos un cuarto, un quinto y menos un medio. ¿No? Entonces, se hallan los vectores propios para estos valores. Y, por último, simplemente recordemos que la solución general para valores propios reales con vectores propios reales es simplemente una constante por el vector por Euler a la lambda t, que es el valor propio. Entonces, el valor propio y el vector propio deben de ser los mismos para cada uno. O sea, este debe ser el vector propio de este valor propio. Encuentra la solución general del sistema. Nos dan este sistema. Podemos utilizar el método matricial, podemos utilizar determinantes, operadores anulador, si no estoy mal, creo que es el nombre de ese método. Y aquí precisamente vamos a utilizar el método de los operadores. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el método de los operadores es cambiar la forma de escribir dx de t por dx, perdón. ¿Por qué? Porque como había mencionado antes, esta forma de diferencial es la única que se puede operar algebraicamente. Entonces, aquí factorizamos la x, queda d menos 4 más 3y, y aquí quedaría menos 3x más d menos 4 por y. ¿Ya? Entonces, este método consta de, primero, eh, tenemos un sistema de ecuaciones 2 por 2, ¿ya? Y yo quiero hallar la función y de t. Entonces, para hallar la función y de t, yo tengo que eliminar la función x. Entonces, ¿cómo la elimino? Aquí tengo que multiplicar la función de arriba por 3. Y la función de abajo la tengo que multiplicar por d menos 4. Entonces, cuando yo multiplique esta por 3 y esta por d menos 4, se me van a cancelar y simplemente me va a quedar la función de y. ¿Qué me va a quedar? Una ecuación de orden superior. La resolvemos como se resuelven las ecuaciones de orden superior y o por los métodos de las ecuaciones de orden superior. En este caso establecemos una ecuación auxiliar y encontramos sus valores de lambda. Y estos valores de lambda, pues recordemos que la forma de escribir una solución particular, perdón, una solución general cuando tenemos valores imaginarios es Euler a la alfa t por coseno, perdón, aquí también va una constante, C1, eso es una constante arbitraria por Euler a la alfa t por coseno de beta t más C2 por Euler a la alfa t por el seno de beta t. ¿Quién es alfa y quién es beta? Alfa es la parte real de la raíz imaginaria y beta es la parte imaginaria. Entonces se reemplazan y encontramos y de t. Entonces aquí podemos utilizar una de las ecuaciones para encontrar la función x de t. Entonces supongamos utilizamos esta ecuación, que es la segunda ecuación, y despejo x. Entonces, cuando yo tenga yo el valor de x, lo sustituyo y calculo su derivada. ¿Ya? Sustituyo y aquí y calculo la derivada de y porque aquí aparece la derivada de y. ¿Ya? Esto para poder encontrar x de t. Entonces me dice deriva y. Calculo la derivada de y la reemplazo. Cuando ya tenga yo la derivada de y simplificada, todo muy chévere, la sustituyo donde me dice de y menos 4y, donde va la y pongo el valor original de y que lo tengo aquí y hago toda la simplificación que tenga que hacer. Por último, me va a quedar un producto de 1/3 por
lo que me haya quedado de simplificar y' menos 4y. Y eso me va a dar este resultado. Kit de t es igual a Euler a la menos 4t menos C1 seno de 3t más C2 coseno de 3t. Y así podemos dar por terminado este ejercicio porque ya encontramos las dos funciones y de t y x de t que nos estaban pidiendo. Podemos escribirlo de forma matricial o también podemos dejarlo así. Encuentra la solución general del sistema. Nos dan este sistema. Vamos a calcularlo, a ver cómo se calcula. Entonces, lo primero, hallamos los valores propios y los vectores propios. Cuando hallamos los valores propios nos damos cuenta de que tenemos un 3 con multiplicidad 2, o sea, un valor propio repetido dos veces. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar la matriz original, restarle lambda i, pero el valor del lambda i ahorita va a ser 3. O sea, tomar esta matriz y donde está lambda, ponerle 3. Y hacer las operaciones y ver qué matriz nos queda. Le aplicamos Gauss para saber cuántas filas nos quedan con ceros. Aquí nos quedaron 2 filas con ceros y esto nos indica que de la matriz, afortunadamente, nos van a salir 2 vectores propios, o sea, no tenemos que buscar vectores generalizados. Entonces, aquí obtenemos los vectores, sacamos la única ecuación que hay, que es menos 6 K1 menos 4 K2, despejamos K2 en función de K1 y escogemos K1 como una variable libre. En este caso la voy a escoger como 2 para que simplemente K2 me quede menos 3, o sea, algo más simple. No quiero trabajar con fracciones, ¿ya? Con fraccionarios. Entonces, de esa forma puedo despejar el primer vector propio. K3 es igual a 0, esto nos indica K3 es igual a 0, o una variable libre también. K1 también es una variable libre y K2 va a estar definida por la ecuación y el valor de la variable libre de K1 que nosotros le demos. Entonces, el segundo vector propio puede ser combinación lineal del primer vector, o también puede ser que cada uno lo escojamos como 0, cada uno lo escojamos como 0 y simplemente sustituir o escoger K3, que es una variable libre también, como 1. Simplemente esto nos garantiza de que sea linealmente independiente y que sea un vector propio, ¿no? Entonces, ya lo único que nos queda es calcular el vector propio para lambda 5 y una vez que lo obtenemos escribimos la solución homogénea o la solución general en este caso porque es un sistema homogéneo. ¿Ya? Otra vez, recordar que la solución homogénea de valores propios reales y vectores propios reales se escribe como una constante por Euler a la lambda t por el vector que le corresponde a esa lambda. Hallar la solución única del sistema. Recordemos, nos piden una solución única porque nos dan una condición inicial. Si no nos dieran una condición inicial, nos piden simplemente una solución general. Cuando tenemos condiciones iniciales, podremos calcularla por Laplace también, pero en este caso no lo vamos a hacer por Laplace. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar los valores propios y los vectores propios de la matriz, escribir nuestra solución complementaria, está aquí, y de esta solución complementaria sacar la matriz fundamental. ¿Por qué hago esto? Para que simplemente, si yo quisiera aplicar el método de superposición aquí, lo podría hacer. ¿Ya? Afortunadamente, este valor es el mismo para las dos constantes, o sea, solamente tenemos un vector columna con términos no homogéneos de t. Entonces, sería un poco más sencillo porque esto se puede reemplazar simplemente como un vector de constantes, ¿ya? Y ver que se cumple la independencia lineal de la solución homogénea y la solución particular. Pero en este caso la vamos a hacer por variación de parámetros
para que la variación de parámetros nos entregue de una vez la solución particular y no tengamos que proponerla. Entonces utilizamos la fórmula de la variación de parámetros. Aquí está. Tenemos que calcular o sacar de la solución homogénea la matriz fundamental, calcular la inversa de la matriz fundamental y esa inversa multiplicarla por la función f de t, que es esta de aquí, el término no homogéneo del sistema de ecuaciones. Entonces calculamos su inversa, multiplicamos, recordemos que la matriz inversa se calcula con la adjunta sobre el determinante y la adjunta es la transpuesta de la matriz de cofactores. ¿Listo? Entonces, cuando ya tengamos la matriz inversa de la matriz fundamental, reemplazamos todo en la fórmula. Aquí lo voy a escribir. Hacemos el producto entre estas dos. Hay otra cosa importante que recordar. Si yo multiplico una matriz 2 por 2, yo tengo que multiplicar una matriz en la que sus medios sean iguales. Si yo tengo una 2 por 1, yo la puedo multiplicar. Y su resultado me va a dar una matriz 2 por 1 también. Pero si yo tuviera una matriz que en vez de tener 2 por 2, y aquí tuviera 1 por 2, ya no podría hacer ese producto, ¿no? Entonces es importante también tener eso en cuenta. Y el orden de la multiplicación, de izquierda a derecha. Aquí nos salen estas dos integrales, esta integral sale por partes, es un poquito más compleja, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? Escogemos a t como u y nuestro db como u a la menos 7t por dt, calculamos nuestra derivada de u y nuestra integral de dt, que es una integral inmediata, menos c a la menos 7t sobre 7. Entonces hacemos o reemplazamos en la fórmula de un día b, esta es una integral, una vaca sin cola vestida de uniforme. Reemplazamos y este es el resultado que nos queda. Entonces, eso mismo vamos a reemplazarlo aquí. Acá, porque ya lo integramos, ¿no? Hacemos el producto de la matriz fundamental por el resultado de la integral de la matriz fundamental inversa por la función f de t, y ese resultado va a ser nuestra función x de p. Y recordemos que nuestra solución general va a ser la suma de la solución particular y la solución homogénea, ¿no? Como nos dan una condición inicial, tenemos que aplicarla. ¿Ya? X de t cuando t es igual a 0, o sea, x de 0 es igual a 1 menos 1, a este vector. Entonces, esto nos obliga a determinar las constantes C1 y C2 para encontrar la solución única, ¿ya? Entonces, aquí nos quedan estas de aquí. Cuando aplicamos la condición inicial, sacamos las ecuaciones. Encontramos los valores de C1 y C2, los reemplazamos en las ecuaciones originales para saber si sí son los correctos o no, y por último los reemplazamos aquí. Recuerden que el resultado de la suma de estos vectores tiene que dar al vector 1 menos 1, y en este caso sí cumple. Entonces podemos determinar que esa es la solución general, la solución única de este sistema de ecuaciones. Cuando nosotros cogemos este C1 y este C2 y los reemplazamos aquí. Haya la solución general del sistema y nos dan 5 sistemas, ¿no? Entonces empezamos por este, que se supone que debería ser el más sencillo porque es el primero. Entonces, lo vamos a hacer por el método matricial. Lo que tenemos que hacer es calcular los valores propios. Recordemos que los valores propios se calculan con esta fórmula, hacer que el determinante de A menos lambda I sea igual a 0, al vector C, al vector 0. Y cuando ustedes lo vean escrito en negrilla, yo pues escribir 0 así, pero si yo lo pongo en negrilla, eso es 0 vector, ¿ya? Entonces de aquí se sacan los valores propios y de esos valores propios se sacan los vectores propios. ¿Cómo? Reemplazando en la matriz de A menos lambda I el valor de lambda y simplificando lo que haya que simplificar. Eso se multiplica por 2
por un vector constante de K1, K2, se sacan las ecuaciones y si despejo aquí K1 en función de K2, yo puedo definir que K2 es una variable libre porque son dos ecuaciones linealmente dependientes. Entonces K2 es igual a 2 para eliminar este 2 del denominador, para no trabajar con un medio, que yo podría decir que K2 es igual a 1, entonces un medio por 1 va a ser 1, un medio, perdón, pero no quiero trabajar con fracciones, entonces puedo decir que K2 es igual a 2 y entonces se me simplifica de la siguiente manera. Entonces el vector para, para lambda igual a 2 es 1 y 2. ¿Listo? Entonces la solución general se escribe de esta forma. ¿Ya? C1 por el vector que le corresponde a lambda 6 por euler a la t, más C2 por el vector que le corresponde a lambda 2 euler a la t. Tenemos el segundo sistema, este. Otra cosa que hay que aclarar es que vemos todos los sistemas y todos los sistemas son homogéneos. Entonces este también lo vamos a resolver por el método matricial. Lo primero que hay que hacer es hallar los valores y vectores propios y por último escribir con esos valores y vectores propios nuestra solución general. En este caso va a ser solamente la solución complementaria porque no hay funciones de t que no sean homogéneas. Entonces, el cálculo de los valores propios es lo mismo que todos los demás ejercicios de método matricial que hemos visto anteriormente y el cálculo de los vectores propios también es lo mismo. Afortunadamente aquí tenemos tres valores propios diferentes, por lo tanto vamos a tener tres vectores propios distintos. ¿Ya? Entonces se aplica la misma forma y la misma teoría para llegar a la solución general. Vamos con el tercer punto, nos dan este sistema y nos piden que hallemos la solución general. Entonces, este también lo estoy haciendo por el método matricial. A mi parecer, el método matricial facilita el cálculo de algunas cosas. Hay otras que se pueden calcular por un método de determinantes y el método de operadores. Es cuestión de criterio de cada quien, ¿no? Entonces, lo primero es hallar los valores propios y los vectores propios. En este caso tenemos un vector propio 1 y un vector propio 1 más menos i, que de aquí van a salir, o sea, tenemos eh, tres valores propios, perdón, se dije vectores, tres valores propios, 1, 1 más i y 1 menos i, ¿no? Hay algo bastante interesante con estos dos valores propios y ya les voy a decir qué es. Entonces, el cálculo de los vectores propios no cambia, sigue siendo a menos lambda i por el vector k igual al vector 0, sacar las ecuaciones, k1 es un o despejo k3 en función de, de, de k2 y k1 es una variable libre por esta fila de ceros, por esta columna de ceros, perdón, y lo definimos como 1, puede ser 1, entonces K3 es igual a 0 y K2 también va a ser igual a 0. Entonces, este sería nuestro vector propio para lambda igual a 1 y la verificación es la matriz A menos lambda I por el vector que acabamos de encontrar nos tiene que dar un vector 0, ¿no? Entonces aquí utilizamos o hallamos el vector propio para lambda 1 más i y esto nos arroja este vector propio, o sea, encontramos este vector propio. ¿Ya? Lo que hay que tener importante en este caso son las propiedades de los imaginarios, que i es raíz de menos 1 o raíz de un número negativo. ¿Ya? I cuadrado es menos 1, i cubo es menos i y a la 4 es 1 y a la menos 1 es menos i. ¿Ya? Eso nos va a permitir calcular los valores de K1 y K2 con una mayor facilidad en este caso,
que supongamos yo aquí quiero calcular las constantes y aquí entonces despejo K3 en función de I K2 y cuando yo tenga que reemplazar aquí en esta ecuación se me van a cancelar K2, K2, entonces K2 va a ser una variable libre y cuando yo quiera despejar, supongamos que nombré a K2 como 1, me va a quedar menos I cuadrado. Entonces ya con las propiedades de los imaginarios ya me quedaría mucho más fácil de calcular los valores de K1 y K3. ¿Qué otra cosa es decir? Que el vector propio de lambda 1 menos i va a ser el conjugado de este vector propio. Si nos fijamos, este es menos 2i menos 1 y aquí ese vector da más 2i menos 1. Es el conjugado del otro vector. Entonces, como son raíces imaginarias, se utiliza la fórmula de Euler para escribirlo, definiendo que se puede separar el vector lambda menos lambda igual a 1 más i en dos vectores, uno real y otro imaginario. Esos van a ser las componentes a y b, y las componentes alfa y beta son los valores de lambda, ¿ya? Entonces, de esa forma podemos encontrar la solución general para este sistema. Tenemos el ejercicio número 4 en este sistema. Vamos a resolverlo también por el método matricial. Recordar lo primero es calcular los valores propios y los vectores propios. Estos son los valores propios que le salen a la ecuación característica de esta matriz. Hallamos los vectores propios para cada uno de los valores. Aquí pasa lo mismo que pasó en el ejercicio anterior. El vector propio nos va a dar 3 más menos raíz de 5, uno de los valores propios, perdón. Y esto se separa en 3 más raíz de 5 y 3 menos raíz de 5. Entonces, cuando nosotros calculemos el vector propio de 3 más raíz de 5, podemos definir que el vector propio de 3 menos raíz de 5 es el vector conjugado de este valor de lambda, ¿ya? El proceso para los vectores propios es el mismo que en todas las ecuaciones. Y aquí les muestro lo que quise decir. Si yo calculo el vector propio para 3 más raíz de 5, va a obtener este vector propio, y el vector propio para lambda 3 menos raíz de 5 es el vector conjugado de lambda igual a 3 más raíz de 5, o sea, va a ser menos raíz de 5 menos 1, 1 y 1. Y de esa forma ya puedo concluir el ejercicio y escribir la solución general, que recordemos que la solución general es la constante por el vector por Euler a la lambda t, que lambda en este caso es 1. Y así sucesivamente con los demás valores propios y vectores propios. Tenemos el último ejercicio, nos dan este sistema y nos piden hallar la solución general. También lo vamos a resolver por el método matricial. Se hallan los valores propios, en este caso el determinante de esta matriz o el polinomio característico de esta matriz va a ser de grado 3 y nos toca aplicar división sintética o Ruffini, ¿ya? Entonces, como dije, la división sintética, como dije antes, la división sintética se calcula teniendo en cuenta los divisores de 4, que son 1, 2 y 4, pero en las dos partes, o sea, más 1, menos 1, más 2, menos 2 y así. Entonces vas probando uno por uno aquí en la división. Nota que estos son los coeficientes de lambda cubo menos lambda cuadrado más 9 lambda menos 4. Y este se baja tal cual. Se pone debajo del resultado tal cual está. Y se va probando cada uno de los valores hasta encontrar uno solo que sea raíz. Ya con ese uno que encuentres, ya puedes factorizar. De hecho, aquí está. Y encontrar los demás valores de lambda. En este caso encontramos que lambda igual a 1 tiene una multiplicidad 2. Entonces tendríamos que ver si la matriz
cuando reemplacemos el valor de lambda igual a 1 en la matriz, nos da la posibilidad de tener dos vectores. En este caso sí nos da la posibilidad porque hay dos ecuaciones iguales, en la cual esta se puede cancelar con esta, y o hacer la multiplicación de todas las ecuaciones, para hallar las ecuaciones, o sea, lo que me refiero es multiplicar 0 por K1, 1 por K2, menos 1 por K3, igual algo a 0, ¿no? Entonces despejo K2 en función de K3 y puedo definir a K3 como una función, como una variable libre. ¿Por qué? Porque todas estas ecuaciones son linealmente dependientes. Entonces, si ya tengo K3 y yo lo reemplazo en estas otras dos ecuaciones, me va a quedar simplemente un sistema de 2 por 2. Entonces, yo puedo despejar a K1 en función de K3 y puedo decir que K2 eh, también es 1, ¿ya? Que K1 es menos 3. Entonces, ya encontré las componentes del vector para lambda igual a 1, ¿ya? Entonces, como en este caso la matriz solamente me da un vector, yo tengo que encontrar un vector generalizado utilizando la fórmula que ya hemos visto antes, que es tomar a menos lambda por i por un vector cualquiera, supongamos aquí en este caso es w, igual a k, el vector que acabamos de encontrar. Entonces, cuando nosotros establezcamos las ecuaciones, tendríamos que despejar los valores de W3, W2 y W1 para poder encontrar el valor del vector generalizado que nos va a ayudar a escribir la solución general. Aquí encontramos el valor, el vector propio para lambda igual a 4 y verificamos que ese vector sirva, funcione. Recordemos que es a menos lambda i por el vector que acabamos de encontrar, nos tiene que dar el vector 0, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos los suficientes valores propios, la solución se ve de la siguiente manera. Si no tenemos suficientes valores propios, podemos multiplicar por t al, al vector propio de, supongamos, lambda 1, escribirlo de esa manera. Y en nuestro caso necesitamos este primerito de acá, cuando no tenemos suficientes vectores propios, ¿verdad? Entonces la solución complementaria, en este caso va a ser la solución general, se escribe de esta manera. C1 por el vector propio que sí pudimos encontrar, más C2 por T por el vector propio que encontramos, más el vector generalizado, ¿ya? Entonces, y por último, se escribe el último vector. Aquí aparecen unos tips. Dice: la forma de verificar los vectores es evaluándolos en esta ecuación, para ver si funcionan o no. Y la forma de hallar un vector W cuando no hay suficientes vectores propios es aplicando esta fórmula de aquí, que es lo que hemos venido aplicando en ejercicios anteriores. Esto es solamente para buscar vectores generalizados cuando hay más valores propios que vectores propios que es capaz de dar la matriz.